Reflexiones amazónicas con David Landa. Vamos a tomar contacto desde Moyobamba con el ingeniero David Landa, ecologista, integrante del colectivo Moyobamba 500 años en nuestra secuencia de reflexiones amazónicas. Qué gusto saludarte, David. Buen día. Buen día, mi querido José. Un día lluvioso acá en Moyobamba. Vamos a tratar el tema sobre el balance ambiental de la Amazonía en el año 2024, pero con una preocupación, ¿no? Porque paulatinamente el ecosistema amazónico está en un peligro de extinción, y esto tú lo has venido tocando, advirtiendo, ¿no? Entonces la pregunta es: ¿por qué la Amazonía se encuentra en una crisis ambiental sin precedente? ¿Qué factores han llevado a esta situación crítica, estimado David? Mira, en realidad la situación es absolutamente dramática. Creo que tengo mucho retorno. Entonces, más o menos para graficar el panorama ambiental al que llegamos al final del 2024 en la Amazonía. Tenemos más o menos 23 millones de hectáreas deforestadas a partir de 5 años atrás. Esto es impresionante porque es más o menos 4.5 regiones de San Martín, un tercio de, cuarta parte del país, del Perú. Y para el caso de la Amazonía peruana, el desastre no es menor, es impresionante, ¿no? Hemos perdido, por decirlo, en este año 2024 que pasó, 170.000 hectáreas, redondeando cifras, y eso significa un incremento de más del 10% de la deforestación con respecto al 2023. De igual manera, se ha amplificado el área de intervención de la minería ilegal, también un orden de unos 13%, sobre todo en la zona de Madre de Dios. Tenemos 95.000 hectáreas deforestadas ahorita. Que ahí no solamente es deforestación, sino también son vertidos contaminantes a los cuerpos de agua, en un más o menos volumen de 180 toneladas de mercurio a los ríos. Mira, esto es brutal. Los incendios forestales que hemos sufrido han afectado a 5.000 hectáreas en el 2024, y no hemos sufrido los incendios forestales porque siempre todos los años lo vamos a tener, sino porque por el cambio climático y la deforestación excesiva se ausentan las lluvias y los ciclos de lluvia se amplifican más, de tal modo que demora más entre, digamos, evento lluvioso y otro evento lluvioso. Y además porque la gran parte de la Amazonía sufre la presión migratoria del Ande, y en el Ande tienen en su cosmovisión un mito de que si tú rozas, quemas, entonces viene la lluvia. En realidad eso es una tontería, pero bueno, es parte de su cultura, de su digamos, y eso nos afecta profundamente. Como consecuencia, no solamente es la deforestación de estas 5.000 hectáreas, sino que la cantidad de dióxido de carbono que se ha emitido a la atmósfera. Si entendemos que una hectárea fija carbono en un orden, en un bosque tropical como el nuestro, porque los bosques húmedos y polares tienen otra, digamos, otra tasa mucho menor que el bosque tropical amazónico, más o menos del orden de los 250 toneladas de carbono. Si a esto le llevas a un tema molecular de dióxido de carbono, o sea, un carbono por 2 oxígenos, se va a subir en un 3.6% esto. O diga, en orden de 3.6. ¿Qué quiere decir? De que cada hectárea va a fijar dióxido de carbono en un orden de 900 toneladas. Ahora, multiplica eso por 5.000, entonces tienes 4.5 millones más o menos de toneladas de dióxido de carbono que se ha liberado hacia la atmósfera, incrementando la acumulación de gases de efecto invernadero. Y así por el estilo. También sigue creciendo el tema porque nosotros no le estamos dando atención al asunto, y los flujos migratorios de posicionamiento desordenado del territorio, los flujos migratorios siguen viniendo. A quienes corresponde más del 70% de la deforestación por esa pequeña agricultura que realizan en la Amazonía. Y eso hasta el momento no tiene viso de controlarse. Ese es el panorama, mi querido, apretadamente la catástrofe ambiental
de la Amazonía peruana y en general. Ahora, ¿cómo están impactando todas estas actividades ilegales en las comunidades locales y si es que en alguna forma reciben apoyo para enfrentar este problema? Bueno, en el tema de la minería ilegal y la actividad maderera ilegal también, porque ahí entre paréntesis hay que mencionar que el 80% de la madera que se consume en el Perú viene de una fuente ilegal, ¿no? Que es blanqueada en el camino y se generan fortunas alrededor. Claro, que no tienen comparación con la fortuna de la minería ilegal, que crece de una manera exponencial. Es que afecta tremendamente, porque parece que estamos sospechando algunos y empezando a hacer indagaciones profundas de que hay una incidencia patrocinada por la minería ilegal para que se combata la minería legal e incluso a la minería legal en fase de exploratoria. Cuando la fase exploratoria no tiene mayor impacto ambiental, surgen ambientalistas, entre comillas, por todo lado que se mueven con recursos de digamos, desconocido origen, con gran facilidad, movilizando a la población, desinformando a la población, diciendo que la actividad minera en fase exploratoria es totalmente dañina para el medio ambiente, y eso es totalmente falso, ¿no? La fase, digamos, de explotación minera, ella sería la fase para discutir. Para la exploratoria no, porque la exploratoria no tiene mayor impacto ambiental, pero empiezan a movilizarse, afecta a las poblaciones porque nos crea tremendamente estos conflictos, ¿no? Además que genera economías ilegales con su correlato de sicariatos, establecimiento de bandas, etcétera, entonces, y los conflictos entre las comunidades, ¿no? Entonces, de esa manera nos está afectando en cuanto a lo que se llama minería ilegal, en cuanto al tráfico de madera, igual, ¿no? La cosa es similar, pero en menos amplificación, y como correlato viene atrás el tráfico de tierras, ¿no? Con el manejo de proyectos de conectividad de un punto a otro punto sin mayor justificación económica o social, ¿no? Plantean carreteras y a los traficantes se van posesionando. Parece ser que los tales también financian a los activistas que promueven este tipo de conexiones para poder vender las tierras. Imagínate, toman 4.000, 5.000, 6.000 hectáreas, a ojo así nada más, y van vendiendo pues cada hectárea 30.000 soles, 20.000 soles, y es un fin de negocio eso, ¿no? Para ellos, ilegal por supuesto. Ahora, la pregunta que todo el mundo se hace a estas alturas, David, es ¿qué medidas inmediatas, qué acciones inmediatas se deben tomar para detener esta crisis ambiental en nuestra Amazonía? Mira, José, en realidad tú haces la pregunta porque en realidad tú tienes la respuesta, ¿no? Porque aquí en Reflexiones Amazónicas ya desde 12 años venimos machacando, cacareando, parece una cacofonía, hablamos sobre la gestión territorial, el ordenamiento del territorio. Mira, se están viniendo las siguientes campañas a los gobiernos regionales y locales. Nadie va a hablar de ordenamiento territorial, salvo solamente un discursito de repente motivado por estos espacios de reflexión, sobre todo en RCR. Pero nadie va a hablar de cuánto va a invertir en ordenamiento territorial. Ya tenemos para San Martín la herramienta, la zonificación ecológica económica. Por todo lo alto se anuncia que estamos ya aprobando la actualización de la zonificación ecológica económica que lo aprobamos en 2006. Obviamente esa actualización va a decir que año a año hemos ido perdiendo 150.000, 160.000 hectáreas, que sumados en 20 años ya te puedes imaginar lo que esa cifra pasa de 1.000.000 de hectáreas que se ha perdido. Entonces, no estamos utilizando esa herramienta que nos va a guiar para gestionar adecuadamente el territorio, para establecer las zonas de conservación, para establecer las zonas de alto contenido biológico, para establecer las zonas con potencialidad forestal, para establecer proyectos forestales, para establecer zonas donde podemos hacer cultivos permanentes, cacao, café, palma aceitera, lo que quieras, establecer zonas para cultivos de corto periodo y los cultivos en limpio, ¿no? Entonces, pasturas o cosas por el estilo. Eso no va a decir la zonificación ecológica económica, es una guía para la intervención y la inversión virtuosa, rentable del territorio, sin estos maltratos ambientales que estamos haciendo. Pero en eso no se va a invertir nada, seguramente una pequeña cantidad de dinero para los sueldos de
de las personas que están en las ubicaciones burocráticas que están relacionadas con el tema ambiental y algún proyectito por ahí, pero nomás no. Es urgente que tengamos que trabajar ordenamiento territorial en base a la zonificación. Y ahí, como la imagen que muestras, tenemos que intervenir a estas zonas que están mal posicionadas por los inmigrantes, y el Estado tiene que dirigir el posesionamiento, porque el inmigrante no conoce las cualidades del suelo, no conoce su capacidad de uso mayor. Entonces el Estado lo tiene que dirigir, porque la zonificación, te dije, qué podemos hacer, dónde podemos hacer lo que queremos hacer y cómo lo podemos hacer, ¿no? Así de sencillo, mi hermano. Y el otro tema es desde la ciudadanía, desde las empresas y desde las entidades tanto nacionales e internacionales, ¿qué es lo que se tiene que hacer o cuál debería ser la agenda en medio de cambio climático, en medio de avance de economías ilegales en Amazonía? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, en realidad, hace muchos años, casi 20 años atrás, tuvimos la iniciativa, desde en ese tiempo también el CETAR, ¿no?, que era el Consejo Transitorio de Administración Regional, antes del gobierno, los establezcan los gobiernos regionales, de trabajar un cónclave de todos los organismos internacionales, todas las ONGs que están acá, para saber a dónde se están enfocando, para direccionar su enfoque y entre todos incidir políticamente para que se trabaje el ordenamiento territorial. No lo conseguimos, porque cada ONG está canalizando cooperación internacional y está enfocándose de acuerdo a su criterio, a su visión. Entonces tenemos también ahí un caos de dispendio de la cooperación internacional que no se está usando con eficacia para cortar este tema que estamos tratando ahorita, que es la degradación, la depredación y la destrucción del bioma amazónico, ¿no? Entonces ahí hay que organizar, hay que modular el asunto, y el gobierno, pues, regional, no nacional, el gobierno regional tiene que liderar esta intervención sobre el territorio, estas iniciativas y esta canalización de la cooperación internacional. Eso es algo que se tiene que hacer acorde también ¿con qué? Con la zonificación ecológica económica. Finalmente, tú conoces muy de cerca todo nuestra Amazonía. En el caso de ecosistemas como Tambopata y el Manu, ¿qué tendría que hacerse? Que siempre, de una u otra manera, siempre viven amenazadas. Y ahí viene el punto, ¿no? Qué bueno que lo mencionas. El Estado Nacional no asigna los recursos que estas entidades, de acuerdo a sus diagnósticos, requieren. Por ejemplo, en el caso de áreas naturales protegidas, solamente se les ha asignado más o menos el 20 o 25% de lo que habían requerido, y requerido, digamos, al filo de la exigencia del momento, para poder controlar las intervenciones ilegales, la penetración, la degradación de las áreas naturales protegidas. Entonces, hablando específicamente de Madre de Dios, el lugar que acabas de mencionar, obviamente que es una zona que está amenazada, no tiene los recursos suficientes, le ha llegado solamente un 20% de todo lo que necesitan para poder cautelar la intangibilidad del área natural protegida, y esto va a seguir siendo afectado. Y no solamente es en el área protegida, ¿no?, sino fuera del área protegida, la zona de amortiguamiento y todo lo que puede tener o poner en peligro esta zona con los vertidos que te acabo de decir de mercurio, que son, digamos, monstruosos en los cuerpos de agua de Madre de Dios, ¿no? Entonces ahí hay una complejidad del tema, pero tampoco le llegan los recursos suficientes, ¿no? Y hablando de vertidos, mírate, como las poblaciones han seguido creciendo, tanto por la propia natalidad, tanto por la inmigración, los vertidos líquidos contaminantes a los cuerpos de agua, o sea, los ríos, que en la Amazonía son usados como cloacas, ha aumentado. Los proyectos de tratamiento de aguas residuales siguen durmiendo el dueño del sueño de lo justo por ahí. No se le da prioridad. Entonces los cuerpos de agua se siguen contaminando, y también del uso indiscriminado de agroquímicos, que es en lo que tampoco hay control, ¿no? Entonces ahí tendríamos que también estar preocupados de hacer un control efectivo sobre lo que está ocurriendo en la Amazonía peruana, ¿no? Mi estimado David Landas, ecologista, integrante del colectivo Moyobamba 500 años, como siempre, muchas gracias por atender esta comunicación a través de
Reflexiones Amazónicas. Saludos, muy amable. Muchas gracias, José. Siempre agradecido por esta ventana de opinión y reflexión desde la Amazonía a RTR que nos hace escuchar en otros ámbitos. Muchas gracias. Hasta aquí nuestra secuencia de Reflexiones Amazónicas en la semana en RCR. Reflexiones Amazónicas con David Landa.